Hola y bienvenidos a Diálogos, esta vez en su edición internacional, un espacio donde buscamos resistir, de alguna manera claro está, a los tiránicos tiempos de la industria cultural, ya que mutilan al debate público a partir de una sobreinformación dinámica y fugaz que no da tiempo a la reflexión. Es un honor para nosotros contar con Gianfranco Pasquino para comenzar esta nueva edición, ya que Pasquino es una figura de referencia para la politología y las ciencias sociales, además de haber sido discípulo de dos eminencias como Norberto Bobbio y Giovanni Sartori. En esta conversación dialogamos sobre marxismo, los marxistas actuales, Europa, América Latina y sus crisis, peronismo, populismo y, entre otros tópicos, Fantozzi, una película emblemática sobre la era industrial y el paso a la era postindustrial en Italia. Esperamos que lo disfruten. Bien, bien. Bueno, quisiera establecer primero que eso está pensado más como un diálogo, más que una nota, o sea que es un poco más descontracturado. Lo que me gustaría comenzar consultándole es cómo ve usted al estatus actual de la ciencia política, en el términos de si es posible, en las condiciones en las que se encuentra esta disciplina, desarrollar un modelo nomotético, o sea, un modelo general, a partir de ciertos avances tecnológicos que nos puedan permitir que la politología se conecte con disciplinas más formales, digamos. Usted que es un experto en política comparada, quizás tenga una visión sobre esto. No, creo que no es posible y no es deseable tener un único modelo. Un único modelo que depende de números, depende de la matemática y no de la lógica, no de la historia política, no de la filosofía política, no de la pesquisa, de la observación de los hechos y de la comparación. No necesitamos números, necesitamos conceptos claros, útiles y hombres y mujeres que saben cómo utilizar los conceptos, cómo aplicarlos, cómo hacer buena ciencia política para mejorar la vida, para mejorar las instituciones, los comportamientos de los que mandan, de los que nos representan, los comportamientos de los ciudadanos. Y en este contexto, ¿usted cree que, digamos, las posiciones posmodernas han aportado algo al debate de las ciencias políticas o más bien lo han distorsionado en términos de claridad conceptual? La posición postmoderna, creo, distorsionado algunos elementos, no ha ganado, es decir, que la mayoría de los cientistas políticos continúan haciendo ciencia política, que yo no llamo tradicional, a ciencia política moderna, moderna con los métodos científicos, en particular con la comparación y con una buena formulación de conceptos, de generalizaciones y de teorías. No creo que podemos decir que existe una ciencia política posmoderna y yo creo que no es necesaria. Bien, bien. Y en términos de lo que significa ahora la era postindustrial, digamos, ¿cómo ve al marxismo actualmente? Porque es innegable que la Unión Europea está en crisis. Y estableciendo eso, hay muchos partidos políticos que se reivindican como marxistas. ¿Usted cree que hay lecturas correctas sobre el marxismo? No, creo que no. Creo primero que no es verdad que hay muchos partidos políticos que se consideran marxistas, no es verdad. Hay elementos de marxismo dentro de algunos de los partidos políticos, pero la mayoría de los partidos políticos de izquierda en Europa hoy, y creo también en América Latina, no son marxistas. Pueden utilizar el marxismo. El marxismo ha sido una poderosa teoría de interpretación del capitalismo, del capitalismo, del nacimiento y de los primeros pasos del capitalismo. Hoy el capitalismo, que es un capitalismo globalizado,
necesita otro análisis. Podemos utilizar Marx, pero Marx solamente no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. ¿Y cuál cree que sería, digamos, unos aportes para poder entender cómo funciona este capitalismo globalizado? Algunos autores que permitan leerlo apropiadamente, digamos. Eh, un autor, no hay ningún autor singular que puede permitirnos comprender lo que ocurre hoy. Debemos utilizar muchos aportes de autores diferentes. Por ejemplo, creo que sea necesario pensar los derechos no solamente civiles, políticos, sino sociales. Es necesario pensar la comunicación política. Entonces, derechos, Dworkin, Ronald Dworkin es el autor Mm. más importante. Comunicación política, creo que Habermas sea el autor más importante. Creo que es necesario pensar, si somos de izquierda, pensar una sociedad que sea justa, entonces utilizar el pensamiento, la teoría de la sociedad justa de Rawls. Creo Ujú. que es necesario utilizar los datos que Piketty ha coleccionado para interpretar los fenómenos económicos contemporáneos. Entonces, no, ningún pensador solo puede interpretar lo que ocurre. Tenemos que combinar algunos elementos. Los combinamos según nuestra interpretación y nuestras preferencias. Esto justamente me hace pensar, ahora que nombra a Piketty. Piketty es básicamente el enemigo de cualquier economista liberal, que es algo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en el Brasil de Bolsonaro. Esto lo conecto con un texto del que usted fue el compilador, voy a pronunciarlo en italiano porque no está en español, que es Le Società Incivili. Eh, Incivili, in, exactamente. Incivili. ¿Cómo llega? Esto hace referencia a una sociedad que pierde su civilidad y que deja de confiar en sus derechos y obligaciones como ciudadanos. ¿Cómo se llega justamente? ¿Cuáles son, digamos, las principales causas por las cuales una sociedad llega a este estadio? Cuando hay asociaciones que no quieren aceptar la competición libre, que quieren proteger los privilegios de sus miembros, que no quieren el pluralismo competitivo, que es el marco de las democracias liberales y no solamente liberales, el marco de las democracias en general. Algunas asociaciones protegen sus miembros y no analizan lo que ocurre fuera de la asociación. No intenten producir cambios, mejorías dentro de las sociedades. Entonces no son asociaciones civiles como quería Tocqueville, son asociaciones inciviles. O sea que, Porque, sí, sí, sí. sí, no, no, continúa. No, no, sí, justamente estaba tratando de relacionar esto a la Liga, 5 estrellas y Donald Trump. Exactamente, exactamente. En general, los que en Europa se llaman yo creo, soberanistas en castellano, los soberanistas, los que piensan primero los italianos, primero los franceses, primero los americanos, America First y gli italiani prima, son asociaciones inciviles, porque no piensan cómo mejorar la sociedad, sino cómo mejorar la situación de sus miembros, de los que respaldan la asociación, que respaldan una perspectiva y no intentan construir una perspectiva nacional, una perspectiva sobrenacional que es necesaria si debemos construir una Unión Europea que sea capaz de resolver problemas. Yo no sé cuán al tanto está usted de la política de América Latina, pero con esto, con las sociedades que ya no son civiles, a mí se me hace acordar una frase que la están diciendo los liberales de Argentina, los liberales de Brasil, que es la siguiente: los impuestos son un robo y yo no tengo por qué cuidar de la otra persona. Entonces,
ahí ya estamos partiendo, Gianfranco, de una parte de algo que uno entiende que es una sociedad, que los impuestos parten de una cuestión filosófica, que la sociedad tiene que funcionar a partir de los impuestos, ¿no? Exactamente, exactamente. Es una posición egoísta, puedo decir egoísta, Sí, una sí. posición egoísta que no produce una sociedad justa, produce una sociedad más injusta, porque tenemos que pagar los impuestos porque ganamos. Debemos pagar los impuestos proporcionalmente a lo que ganamos. Y eso produce una cohesión social que es necesaria dentro de un país, es necesaria, yo diría, dentro de un continente, porque si todos avanzan, la sociedad puede mejorar. Si solamente los ricos avanzan, la sociedad no mejora y la sociedad va a ser más egoísta, va a producir conflictos, va a producir consecuencias malas. Yo creo que debemos empezar recordando los colones americanos dijeron, es decir, no taxation without representation, es decir, no impuestos sin representación. Yo voy a cambiar las palabras y Mm. yo diría no representación sin impuestos. Si ustedes no pagan los impuestos, no deben obtener representación política, representación social, entonces vamos a cambiar totalmente la sociedad. Pero no es una buena solución. La solución es pagar los impuestos y mejorar la representación de los deseos, de de las necesidades, de las preferencias, de los sueños de una sociedad. Sí, sí, coincido en eso. Y recientemente usted nombró a, digamos, a Habermas, que es parte de la escuela de Frankfurt, y también hay un concepto suyo que se puede relacionar con eso, que es la antipolítica. Justamente, ¿usted cree que hay una relación entre la antipolítica y el capitalismo actual? El capitalismo nunca aceptó completamente la política y nunca aceptó completamente la política democrática. Eh, es cuando puede el capitalismo domina la política. Entonces no quiere ver representantes que tienen poder porque han ganado votos. El capitalismo piensa que los que deben tener más poder son los que hacen dinero, los que crean haciendas, que crean innovaciones. Eso no es la visión de una sociedad democrática. En la Alemania de los años 30, el capitalismo monopolista o monopolístico aceptó un régimen monopolista, el régimen de Hitler. Hay una tensión continua, constante entre el capitalismo y la política democrática. Y los capitalistas, en la mayoría de los casos, tienen una muy negativa opinión de la política. Sí, cuando el poder económico controla el poder político, no somos más dentro de una situación democrática. La situación es democrática cuando el poder político puede dictar reglas, pero no controlar el poder económico, dictar reglas. Esa es la situación verdaderamente democrática. Si no, somos en una variedad de situaciones, la mayoría de las cuales no son democráticas. Quizá, yo creo que quizás el caso europeo sea como eh, muy distinto a lo que ocurre en América Latina, porque en América Latina y particularmente en Argentina y Brasil hay una cantidad enorme de pobres y el Estado tiene mucha participación dentro del PBI. Entonces, el malestar liberal es el Estado está sobre representado, el Estado tiene mucha participación y hay que disminuirlo. Eh, ¿Usted cómo ve la situación de América Latina con el triunfo de Bolsonaro y, bueno, los partidos liberales en Argentina postulándose para el 2019? No, yo creo que la situación de América Latina merece muchas análisis profundas.
porque Bolsonaro ha ganado elecciones fundamentalmente libres. El problema es que la izquierda en Brasil había producido situaciones de corrupción y no había organizado bastante bien su electorado. Hay una reacción contra la izquierda. Es verdad que la izquierda había reducido también las desigualdades en Brasil, pero no había organizado bastante bien su consenso. La mayoría de los estados latinoamericanos hoy son democracias. Podemos discutir de la calidad de las democracias, pero son democracias. El problema es que los ciudadanos no creen bastante en la democracia y que no hay bastante organización política de los ciudadanos, no hay la capacidad de crear algo de verdaderamente poderoso que represente la mayoría de los ciudadanos. En algunos países hay un poco de fragmentación política y hay mucha fragmentación social y económica. Pero en general es mejor tener democracias que no funcionan bien que no tener democracia. Entonces, América Latina es una situación hoy muy preferable a la situación de América Latina en los años 60, 70, cuando existían gobiernos militares. Es una situación de tránsito, de transición que puede conducir a democracias mejores. Bolsonaro es un problema verdadero, pero es un problema brasileño. Los brasileños y la izquierda de Brasil han hecho algo que produjo Bolsonaro, pero creo que hay frenos y contrapesos que pueden impedir a Bolsonaro de ser antidemocrático. Sí, pero de cualquier manera, si, digamos, el real se devalúa, eso tendría un golpe muy fuerte en el peso argentino y eso haría que la fuerza política de Cambiemos de Macri, el presidente argentino, se vea debilitada y otra vez el peronismo tenga o sea, el populismo más representativo de Argentina, que es el peronismo, tenga fuerza. Entonces, las democracias en Argentina son débiles y están en relación con lo que pasa en Brasil. Sí, es verdad, porque Brasil es un grande país, entonces lo que ocurre en Brasil produce consecuencias en los países, digamos así, menores, pero no considero a Argentina un país menor. Pero desde el punto de vista económico, Argentina sufre si Brasil produce consecuencias negativas. Yo comprendo eso. Y yo comprendo, y yo espero que el Mercosur pueda funcionar mejor que pueda continuar integrando las economías, mismo yo diría la política, eso parece un poco un sueño, pero es necesario en un mundo globalizado construir organizaciones que sean más grandes que los estados. O sea que es válido decir que por lo menos en Argentina y en Brasil la sociedad es incivile, o sea, no es civil ahora. No, creo que hay sectores de sociedad incivil, pero no es verdad en general que las dos sociedades, brasileña y argentina, son inciviles. Hay grupos, asociaciones, hombres y mujeres que son democráticas, que trabajan para hacer funcionar la democracia, para organizar partidos, movimientos, grupos que luchan contra el Estado para una política mejor. Yo creo que hay dentro el populismo peronista, hay hombres y mujeres que tienen convicciones y posturas democráticas. Y otra cosa es que, bueno, quizás se habla de manera muy negativa del capitalismo, pero creo que cualquier italiano o cualquiera que esté por lo menos involucrado en el cine italiano se va a acordar de esto, de la película Fantozzi, que yo creo que que por lo menos la primera película es una gran representación del era industrial en Italia, de una persona que está alienada y no encuentra el ocio, ¿no? No puede proyectar su vida, no puede recrearse. Desde el 75 hasta el siglo XXI, ¿usted cree que Italia, en un proceso capitalista,
¿Ha mejorado su calidad de vida o si no, más bien esa alienación del área industrial se ha transfigurado a otros sectores, a otras maneras de vivir? No, todos los datos dicen que Italia ha mejorado su calidad de vida, calidad de vida económica y de vida social también. El problema italiano es un problema totalmente político. Hay muchos italianos que son antipolíticos, antiparlamentarios y que aceptan una visión populista. Yo no creo que la Lega y que el movimiento Cinco Estrellas sean totalmente populistas, pero dentro de los dos partidos hay elementos populistas y hay italianos que piensan y creo que hacen un error muy grande, que piensan que su vida sería mejor sin la política. Eso es un error. Pero hay muchos italianos, es una tradición más larga que podemos encontrar al comienzo del siglo XX. La política nos crea problemas, como ha dicho Reagan, la política es un problema, no una solución. Eso no es verdad. La política puede ser la solución. La política italiana ha sido en algunos momentos la solución de muchos problemas. Hoy es un problema, un verdadero problema, pero es un problema que los italianos, los electores italianos han creado, no es un problema que ha creado el capitalismo. Los pequeños capitalistas en Italia han producido mucha riqueza y pueden continuar produciendo riqueza, pero hay elementos anticapitalistas dentro del movimiento Cinco Estrellas. Entonces vamos a ver un conflicto. En verdad el conflicto existe dentro de las Cinco Estrellas y dentro también de la Lega. Y los empresarios han criticado al gobierno, creo, de una manera justa y necesaria. Sí, pero Cinco Estrellas Liga nace por una conciencia fundamentalmente antipolítica, que es la misma que le da validez a Marine Le Pen, quizás a los chalecos amarillos, quizás no me atrevo a decirlo, mismo en Hungría, mismo en Austria, mismo en Estados Unidos y mismo en Brasil. ¿A qué causas le puede atribuir usted de esta expansión casi global de la antipolítica y de la crisis de la democracia liberal semejante al comienzo del siglo XX? No hay una sola causa, hay muchas causas. En algunos países, si hay buena política, los elementos antipolíticos ganan votos, ganan un poco de poder, pero no pueden llegar a ser actores principales y centrales del país. Hay antipolíticos en Suecia que son contrarios al estado de bienestar sueco. Hay antipolíticos en Dinamarca, hay antipolíticos en Holanda, son contrarios a la inmigración de los árabes, de los musulmanos, de los islamistas. Entonces hay diferentes tipos de antipolítica. En algunos países hay una mala política, entonces los antipolíticos ganan más poder. El caso italiano es exactamente el caso de mala política. Desde el 1994, desde la irrupción en la esfera política de Berlusconi, Italia ha tenido muchas fases de mala política, dos pequeñas fases del centro izquierda con Romano Prodi fueron fases de política bastante buena. Entonces, la antipolítica en Italia tiene raíces profundas. En el caso de Francia, yo no creo que Marine Le Pen es antipolítica. Marine Le Pen es la derecha nacionalista tradicional, reaccionaria de Francia. Marine Le Pen es la persona que representa la derecha que existió de la Vandea hasta, hasta los que intentaron asesinar el general de Gaulle. Entonces son raíces profundas, pero muy diferentes de las raíces italianas. Por ejemplo, en Portugal no hay una mala derecha. Hay un partido de derecha que es bastante grande, pero que acepta la democracia y acepta la política y hace política.
Claro, justamente el problema es no poder establecer un sistema republicano, el cual yo creo que por lo menos en América Latina, usted siempre dice, en Chile hay poco populismo, creo que en Uruguay también, y Argentina y Brasil son países como que son muy particulares. Yo creo que acá hay como una especie de disyuntiva. Argentina tiene problemas económicos muy graves, y al mismo tiempo políticos. La solución que se le está dando ahora a Argentina, lo que se piensa es primero la economía, después la política. Porque tenemos casi un 50% de inflación, déficit fiscal y estamos a un año o dos de llegar a un default. Sí, hay problemas económicos, verdaderos problemas económicos en Argentina, pero parece que los problemas económicos son el producto de decisiones políticas que no fueron buenas en el pasado. Pero Argentina tiene ¿cómo se dice?, las energías y tiene los elementos necesarios a derrotar la crisis económica. Creo que Macri puede lograr obtener éxito si continúa en el poder político. Argentina tiene el peronismo es verdaderamente un problema y en algunos casos una solución. Hay elementos, yo he dicho populistas, pero hay elementos democráticos dentro del populismo, del peronismo. El peronismo representa verdaderamente las preferencias de hombres y de mujeres. Creo que pueda jugar un papel positivo en continuar, seguir jugando un papel positivo en Argentina. En Brasil tiene una traducción bastante populista, pero Bolsonaro es, ¿cómo puedo decir?, la tradición de la derecha y la tradición del, ¿cómo puedo decir?, del poder de los militares. Orden, no orden y progreso, como dice el moto de la República de Brasil, sino orden y ley. Eso es importante porque el país tiene muchos problemas de seguridad personal y la izquierda no ha logrado resolver algunos de los problemas. Entonces, Bolsonaro es la respuesta de extrema derecha a problemas que no fueron resueltos. Quizás sí, y justamente lo que estaba pensando es cuánto puede incidir la ciencia política en esto. Usted justamente es un caso, digamos, el caso emblemático en el cual la ciencia política termina involucrándose, digamos, en la política directamente. Se pueden tomar los casos de Sanguinetti en Uruguay, se pueden tomar, digamos, por el caso de gente académica o ilustrada, ¿no? Entre comillas. Y también, si se quiere, Paz Estensoro en Bolivia y Enrique Cardoso en Brasil. ¿Usted cree que es necesario que la academia se vuelque hacia la política? ¿Y cómo evaluaría, digamos, a estos gobiernos o por lo menos al Brasil de Enrique Cardoso, ¿no? Que es uno de los sociólogos más reconocidos? La ciencia política puede producir análisis sobre los gobiernos, sobre las instituciones, las relaciones entre gobierno y parlamento, sobre las elecciones libres, elecciones competitivas, elecciones, ¿cómo puedo decir?, equas, fair. La ciencia política puede decir que si usted quiere obtener un resultado, debe hacer algunas cosas. Hay, digamos así, factores y hay consecuencias. La ciencia política puede enseñar mucho a los ciudadanos, entonces crear una cultura política democrática, mucho a los que nos representan y a los que mandan, entonces crear una cultura política de los que tienen poder político. La ciencia política puede sugerir también lo que puede ser cambiado y cómo cambiarlo. Tiene tiene la herramienta necesaria a producir
situaciones políticas mejores. Pero la ciencia política es débil en algunos países. Hay cientistas políticos en Argentina muy buenos, pero pocos. Hay cientistas políticos en Brasil buenos, pero pocos. Hay algunos cientistas políticos en Chile, hay en México también, pero no, la ciencia política como tal no tiene mucha relevancia en algunos de estos países. Entonces el problema es cómo difundir los conocimientos, los verdaderos conocimientos de la ciencia política. Pero si las personas, si los hombres y las mujeres no creen en la política, dicen, ¿cómo puede estudiar la política de una manera científica? Eso es el problema. ¿Cómo explicar a los hombres y las mujeres que la ciencia política estudia la política de una manera científica? Entonces puede producir las herramientas para cambiar la política. Eso es la ciencia política no es una ciencia pura, es una ciencia que puede ser aplicada. Conocemos mucho y podemos utilizar lo que conocemos. Pero por eso justamente yo estaba diciendo, si no es necesario un gobernante que al menos sea académico o ilustrado, como fue el caso de Enrique Cardoso. Sí, no, eso es como se dice, una grande suerte fue para el Brasil, el académico Fernando Enrique Cardoso. Pero no es, he conocido algunos políticos radicales en Argentina que tenían mucho conocimiento sobre de ciencia política. El ministro de los Asuntos Interiores, Storani, tiene mucho conocimiento. Chacho Álvarez tenía conocimientos importantes, pero cuando un académico pasa de la academia a la política, es importante que legitime su posición a través de sus relaciones con los electores. Un académico debe tener no solamente conocimientos, sino votos. Entonces, requiere algo de más importante que los conocimientos políticos relevantes. Bueno, justamente el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en Argentina, es un académico muy prestigioso y los economistas no se explican cómo es que él, dentro de la política, trabajó tan mal en el Banco Central. O sea, permitió que el Ejecutivo vulnerara la independencia del Banco Central. O sea, es decir, los académicos cuando entran a la esfera política como que se corrompen. Si no tienen votos, si no tienen una posición fuerte dentro de un partido, deben obedecer a los que tienen poder político porque tienen votos. Exacto. Es inevitable. Exacto, y justamente así haciendo como unas últimas consultas, si usted recuerda, el final de la película Fantozzi lo tiene al contador que se convierte en comunista. O sea, es como que Sí. el sentido de su vida gira a partir de la política. Esto para mí es una analogía de lo que está pasando últimamente, que hay una excesiva politización, casi de todas las sociedades occidentales al menos, y al final, su jefe o lo que sería el CEO de su empresa, reconoce que en el fondo también es un comunista, pero tiene que ser un capitalista. Y que lo tomaba él como un enemigo. Hoy otra vez estamos en esta dicotomía que, por ejemplo, Bolsonaro la expresa, que es en contra del comunismo. Por ejemplo, ayer Bolsonaro despidió funcionarios públicos porque pertenecían, digamos, a ideas comunistas. ¿Por qué cree que se da esta polarización a nivel mundial de nuevo? ¿En qué ha fallado la izquierda o alguna de sus fallas, ¿no? de la izquierda en estos años para caer otra vez, digamos, en las peores garras de la derecha? Esa es una pregunta muy complicada. Hay algunas situaciones en las cuales los dos extremos se combinan, producen una coalición, una coalición contra, una coalición contra la política democrática, contra el desarrollo económico democrático, contra. Entonces, los marxistas extremos y las derechas extremas pueden encontrarse.
Pero los marxistas conscientes no pueden crear una coalición con la derecha extrema, porque los marxistas conscientes tienen un fundamento dentro del proletariado, puedo decir así, dentro de lo que queda de la clase de los trabajadores. Los marxistas conscientes saben que los problemas contemporáneos, pero podemos decir los problemas de la revolución soviética, fueron de producir una revolución a nivel internacional. Los marxistas conscientes son internacionalistas. No podemos resolver los problemas nacionales sino dentro de un enfoque internacional. La derecha extrema es una derecha nacionalista, es una derecha que piensa con referencia a un Estado nacional, a un pueblo con raíces étnicas también. Entonces, cuando hay una colisión entre la extrema izquierda y la extrema derecha, es un problema, pero el Sí. problema es de la extrema izquierda, que nunca debería coalicionarse con la extrema derecha. Pero es una colisión es una colisión negativa, no puede mejorar ninguna situación. Bueno, pero esto también me lleva a plantear, por ejemplo, en el ámbito argentino, si alguna vez existió algún momento genuinamente republicano, porque la derecha y los aspectos democráticos se pusieron de acuerdo para tirar a Perón en el 55 e inclusive en las elecciones de 1946. Yo no sé si realmente, si tomamos los periodos democráticos de Argentina, si no hubo, si se podría decir si hubo democracias plenas o si siempre hubo democracias condicionadas a un golpe de Estado o a un golpe cívico. Yo creo que fue una democracia condicionada. Podemos comprender la necesidad de los que fue hecho en 1946, pero fue una democracia condicionada, no tengo ninguna duda. Bien, y para ir terminando, ¿no? ¿Cómo ve usted, digamos, al escenario de América Latina, básicamente con dos países que ahora se encuentran en crisis? Ya hablamos de Bolsonaro. ¿Cómo ve usted al escenario argentino en términos de la- el posicionamiento de Macri y de Cambiemos, del kirchnerismo y, bueno, el escenario para las elecciones del 2019? No puedo prever, no soy un profeta que puede prever los resultados electorales, No, pero pero creo, sin mm, prever, simplemente cómo ve, digamos, el escenario argentino a partir de lo que usted puede mm, informarse. no, lo que me parece conocer es que Macri tiene la posibilidad de ser reelegido, tiene una verdadera posibilidad de ser reelegido. Los peronistas continúan siendo un poco divididos, entonces no parecen capaces de buscar un candidato único, entonces de ganar las próximas elecciones. Creo que Cristina no sea en una buena posición, me parece, pero yo creo que no es correcto analizar a América Latina mirando solamente a Brasil y a Argentina. Debemos mirar a Chile, por ejemplo, que tiene un gobierno de derecha, un presidente de derecha, pero un presidente que hace algo favorable a Chile. Yo prefiero un, gobierno de izquierda, pero la derecha chilena representa muchos electores. Debemos pensar que el problema verdadero de América Latina hoy es Venezuela. América Latina debe resolver la crisis profunda del populismo venezolano. Creo que hay una grande oportunidad en México con el presidente López AMLO, sí, sí. Obrador. Entonces hay cambios positivos también. Esa es democracia. Hay algunas situaciones que pueden parecer mejor, que pueden ser mejores, y hay situaciones que no nos parecen buenas. Argentina tiene los elementos necesarios a mejorar su política y creo que
el tejido económico de Argentina puede producir cambios positivos. ¿Y usted cree que puede ser propicio, si ampliamos un poco la mirada, a que Evo Morales sea reelecto de nuevo en Bolivia y siga propiciándose el poder? No conozco bastante bien el caso de Bolivia, pero creo que no es una buena cosa cuando un presidente cambia la constitución para ser reelegido y reelegido. Creo que debemos respetar las reglas y no cambiar la constitución. Pero Morales parece obtener buenos resultados como presidente, pero creo que no sea una buena idea el cambio de la constitución. Claro, puede dar buenos resultados económicos, pero un desastre político. Desastre no, pero problemas, malas consecuencias políticas. Claro. Bueno, podríamos concluir que el problema de América Latina es básicamente esta integración política, ¿no? Si tenemos a Bolsonaro por una parte y a Maduro por otro, es muy difícil que esos dos extremos se comuniquen. Sí, pero tenemos Macri en Argentina y tenemos López Obrador en México, entonces tenemos elementos positivos también. Sí, sí, pero López Obrador y Macri se las ven muy complicadas con gente Sí, como... Sí, es verdad, es por verdad, eso, por sí. eso. Por eso la Unión Europea con sus crisis aún sigue siendo próspera, más allá de que Cinco Estrellas y la Liga estén en contra de eso, y el Mercosur nunca funcionó. Ujú, es verdad también, sí. Bueno, Gianfranco, gracias por su tiempo. La verdad que ha sido un honor para mí poder estar hablando con usted. Usted sabe que es una eminencia para las ciencias políticas mundiales. Sí. Facundo, no, es demasiado, no, Pascuino no es una eminencia. Gracias.